en este primer proyecto, pues nuestro alumno Juan Antonio Figueda pues, nos va a presentar un proyecto titulado Infraestructura como código con Pulumi. Vamos a ver. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Antonio. En el día de hoy voy a hacer presentación del proyecto integrado de infraestructura como código con Pulumi. Intento que la presentación no sea muy pesada, entonces pues, tengo pocos apartados y sobre todo quiero centrarme en el primer apartado que explica un poquito sobre todo lo que es Pulumi, más que nada, un poquito sobre OpenStreetMap y Kubernetes, aunque ya aquí se sepa lo que es eso, pero para saber qué hacer con Pulumi en OpenStreetMap y Kubernetes. Después voy a hacer una comparación con Pulumi y Terraform, que es la tecnología que más se asemeja a Pulumi, y luego quiero explicar o enseñaros el objetivo, que son los escenarios que voy a crear tanto con Kubernetes como con OpenStack, y por último para las demostraciones pertinentes. Pues bueno, ¿qué es Pulumi? Pues Pulumi es una herramienta de infraestructura como código. ¿Qué es la infraestructura como código? Como su nombre indica, pues nos permite crear instancias, máquinas virtuales, contenedores con código. ¿Qué diferencia Pulumi de las demás infraestructuras como código? Porque permite utilizar lenguajes de programación o lenguajes de marca. Por ejemplo, con Pulumi se puede utilizar Python, Go, C#, se puede utilizar también lenguajes de marca como Java. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Vagrant utiliza lenguaje de programación HashiCorp y Ansible utiliza Java. Entonces, a la hora de adentrarte a lo que es una infraestructura como código de Ansible, un poquito más complicado porque tienes que aprender lo que es Java. Sin embargo, si tú sabes Python o como Pulumi, sabes cómo crear las variables, las funciones, pues sabes ya cómo funciona lo que es el lenguaje de programación, es mucho más fácil. Es decir, que la curva de aprendizaje sería menos elevada que en este caso con Vagrant y Ansible, por poner un caso. Además, se le puede dar lógica. Claro. Un programa. Más adelante en la comparación con Pulumi y Terraform, porque un poquito cómo se utiliza Pulumi, cómo más bien se declara el código a comparar con Terraform, que utiliza otro lenguaje de programación diferente o lenguaje de marca. ¿Qué más? Pulumi es un poco lo que es el uso, un poco, a mí me parece un poco extraño, porque tú cuando utilizas Pulumi lo utilizas de manera diferente. Lo utilizas con Pulumi Cloud, que es el tema de través del navegador web y creas ahí tu infraestructura como código, con tu código, o puedes descargarte un ordenador mediante una línea de comando de un cliente. ¿Qué pasa? Que cuando tú te instalas el cliente con la instalación que sea necesaria, en el página que sea Pulumi, tú te estás instalando realmente un binario, pero tú no te instalas lo que es el programa en sí. Tú cuando ejecutas el código, tú no estás ejecutando en tu ordenador, sino que haces una petición a la API de Pulumi Cloud. Es decir, que para tú ejecutar lo que es el código, tú tienes que tener internet. No es como Vagrant, que tú te instalas Vagrant y tú ejecutas el código en tu propio ordenador. Sino que con Pulumi tú lo que estás ejecutando es el código a una API y ya después Pulumi Cloud se encarga de crear las instancias o crear los recursos que sean necesarios tanto en OpenStack como en Kubernetes. Aparte, yo lo enfoco un poco más Pulumi en OpenStack y en Kubernetes, porque es lo que hemos visto aquí y creo que es lo que más sé. Pero Pulumi se puede utilizar, por ejemplo, en AWS, se puede utilizar en Oracle Cloud, se puede utilizar también en Google Cloud, se puede utilizar en diferentes tipos de infraestructura, en diferentes IaaS. Ahí explico un poquito qué es OpenStack y para qué lo voy a utilizar como OpenStack. Bueno, OpenStack, como bien sabemos, es un código, un programa de código abierto que nos permite construir y administrar soluciones privadas proporcionándonos una plataforma de infraestructura como servicio, un bien. El objetivo que quiero hacer yo con Pulumi es utilizar OpenStack que está aquí instalado en el centro y crear una instancia, una nueva red, un nuevo escenario y a partir de ahí. Lo que ya sabemos, OpenStack no es una única herramienta, es decir, que se compone de varias herramientas. El funcionamiento de OpenStack son varias tecnologías, por ejemplo, Neutron, de la red, después tenemos Horizon, que es la página web y muchísimas más herramientas. Kubernetes, con Kubernetes, al igual que OpenStack, el código abierto, es decir, que es totalmente gratuito y lo que nos permite es orquestar contenedores.
quizás más clara, o la que más cambia, que por un día un lenguaje utiliza el lenguaje de programación más imperativo, es decir, que utiliza la lógica. Si por ejemplo tú quieres crear 10 instancias, tú con un bucle for, o tú podrías crear 10 instancias, ¿no? De que se acabe el bucle, termina, sí, un código solamente, un párrafo de código. Sin embargo, Terraform utiliza más el lenguaje declarativo, es decir, si tú quieres crear 10 instancias, pues tú tienes que poner 10 veces ese código, es decir, te ocuparía mucho menos lo que es el código, y es más fácil de modificar y de entender, vamos, mi opinión. ¿Qué más? Lo que ya sabíamos, uno utiliza Python, utiliza Go, utiliza diferentes lenguajes de programación. Sin embargo, Terraform solamente utiliza un lenguaje de programación que sería HashiCorp, un lenguaje de programación de HashiCorp. Luego, la curva de aprendizaje en Terraform es un poquito mayor, ¿por qué? Porque si tú no sabes el lenguaje de programación que utiliza, el lenguaje de Python que utiliza Terraform, es un poco más complicado, a lo mejor, cómo es la estructura del código, lo tienes que aprender un poquito más. Sin embargo, por un poco menor, ¿por qué? Porque si tú ya conoces Python, o conoces Java, o conoces Java, o es mucho más fácil saber cómo se declaran las variables, se declaran las funciones, se declaran mil cosas. Luego, al ser volumen un poquito más nuevo, hay mucho menos documentación. Es decir, que va a estar mucho más complicado, pero tiene una ventaja, que es que en su volumen globo, que por la página web, tiene una inteligencia artificial, eso es nuevo, que lo hemos implementado hace mucho, que te permite crear casos de código, casos de escenario que tú quieras hacer de tu escenario. Por ejemplo, en Python tú dices, quiero que me cree una instancia en un momento, o te crea un código, por si no hay documentación necesaria de esto. Luego, Terraform, al tener más años, hay mucha documentación. Y para finalizar, tanto Terraform como Volumen tienen su gestión de comando, su línea de comando y su gestión remota. Es decir, Volumen Pro y Terraform Remota. ¿Y qué quiero conseguir con OpenStack? Lo que quiero crear es un escenario nuevo de cero, creando un router nuevo, conectando las redes externas, luego creando una red con su red, instalando dos instancias y aparte con el plugin y pasarle un script para que cree un WordPress y podamos hacer el WordPress perfectamente. Para ello, Volumin se va a encargar de crear router, de conectarlo aquí a esta red, de conectar la red externa. También nos va a crear una IP sortante, se va a adjudicar al WordPress a diferentes instancias y eso lo va a hacer todo Volumin con solamente un comando. Y después me pregunto, ¿y eso si tienes que modificarlo o modificar ya directamente lo que está? No, lo podría modificar en Volumin perfectamente. Eso sí, no todos los cambios, no aceptan todos los cambios, porque a lo mejor OpenStack, si tú quieres cambiarle el nombre de la instancia, OpenStack a lo mejor no tiene la opción de cambiar el nombre de la instancia, porque una vez que tú la creas, pues ya la tienes con ese nombre y la tienes para siempre. ¿Qué pasa? Que Volumin, cuando tú le cambias el nombre de la instancia, lo que hace es que te la elimina y te la vuelve a crear. No le cambia el nombre de la instancia, pero sin embargo, si quieres cambiarle lo que es el tamaño del disco duro o del volumen, OpenStack tiene una opción de eso. Con volumen es mucho más fácil de cambiar un volumen porque solamente tienes que poner el nombre. Sin embargo, en OpenStack tienes que darle un volumen y tiene que ser más fácil. Fijaros, y lo que tenía en la cabeza, Volumin lo que hace es acceder a las API de los distintos servicios. Si el servicio te da una API para hacer una determinada operación, Volumin lo puede hacer sin problema. ¿Vale? Esto es igual que Terraform, ¿de acuerdo? En OpenStack es un poco más complicado hacer cambios más importantes, pero por ejemplo en Kubernetes. En Kubernetes es mucho más fácil porque como que tiene más flexibilidad para hacer cambios, porque como con línea de comando no es necesario hacer, es mucho más fácil. Lo que quiero hacer con Kubernetes, pues lo he hecho con un WordPress. Para eso tengo que crear dos deployments, uno tanto para el WordPress y otro para MariaDB, y a MariaDB pues quiero asignarle un volumen para ver cómo se asigna los volúmenes. Esto lo hago porque si queremos que cambie de versión WordPress, pues tener ahí que los datos no se nos pierdan. Luego crear un service tanto de MySQL como de WordPress y por último hacer un ingreso para que podamos acceder desde el navegador web a nuestro WordPress. Y ya estaría esta presentación por aquí y ahora voy a pasar a... Pues bueno, ahora voy a pasar a las demos
de Pulumi. Para ello, primero voy a explicar cómo se crea un proyecto. Antes tampoco lo he comentado en la diapositiva, pero Pulumi, cuando nosotros creamos un proyecto, pues se crea lo que son las ramas, que son básicamente como ramas de GitHub. Es decir, que tú puedes tener una rama de desarrollo y otra de producción, para cuando tú quieras, por ejemplo, producir una infraestructura en desarrollo, y cuando ya la tengas ya creada, pues la puedes desplegar en producción. Para ello, para crear un proyecto, tenemos que hacer un directorio. Por ejemplo, lo voy a llamar 1, por ejemplo. Nos metemos dentro del directorio y hacemos un Pulumi new. Importante, cuando hacemos por primera vez Pulumi new, nos va a pedir que pongamos nuestra API token en Pulumi. Para ello se hace automáticamente, le damos al enlace que nos indica aquí y se nos va a hacer lo que es la vinculación. ¿Por qué? Porque Pulumi trabaja con Pulumi Cloud, es decir, el cliente que nos descargamos en nuestro ordenador hace una petición a la API y ya lo que es Pulumi Cloud ejecuta lo que es el código, despliega lo que es el proyecto. Para ello voy a elegir un template, o también se puede generar el proyecto por inteligencia artificial. Este método nunca lo he probado yo. En mi caso, como voy a hacer primero en la demo de OpenStack, voy a coger un template acorde a lo que voy a necesitar. En este caso, pues, OpenStack con Python, porque es el lenguaje de programación que ha orientado el proyecto y además el que hemos visto en clase. Luego nos va a pedir el nombre del proyecto, yo lo voy a dejar por defecto, una breve descripción, ponemos demo de OpenStack, lo podemos también dejar por defecto, y lo que comentaba antes, las stacks, que serían como las ramas de GitHub, es decir, que podemos tener una rama de desarrollo y otra de producción. Por defecto se va a crear una rama que es de producción, de desarrollo que diga, develop, y si queremos crear otra rama, pues lo tendríamos que crear desde con línea de comando. En mi caso solamente voy a utilizar la rama que está por defecto. Luego nos pedirá dónde se van a instalar las dependencias. Como voy a hacerlo con Python, pues voy a utilizar pip, es decir, que las dependencias se van a instalar en un entorno virtual. Para ello, crear el entorno virtual, instalar las dependencias necesarias y ya pues, podríamos crear nuestro código. El ejemplo este es solamente para crear proyectos. En mi caso yo ya tengo un proyecto, lo tengo ya creado. Lo que voy a hacer es que voy a desplegarlo en otra carpeta que lo tengo hecho ya el proyecto. Importante, se nos crean varios ficheros. El primero, que es el main.py, que es donde vamos a trabajar, donde se va a definir o desarrollar lo que es el código de nuestra infraestructura. Después el pulumi.yaml, que es los datos que hemos puesto anteriormente de cómo se llama el proyecto, la descripción, en qué dependencia está utilizando, en este caso pip, el requeriment.txt, que son las dependencias, y el entorno virtual que se crea. ¿Vale? Luego me voy a meter en unas demos que ya tengo creadas anteriormente y que sé que funciona, que se encuentra aquí, demos Pulumi, y aquí nos metemos en demo de OpenStack. Lo que he comentado anteriormente, la demo de OpenStack, pues lo que quiero conseguir es generar un entorno, un momentito. Quiero crear un escenario con sus redes, sus dos instancias, e instalar un WordPress. Para ello he definido el código que vemos aquí. Lo voy a explicar un poquito por encima, que es para el Pulumi o en Python, la definición de los tipos de recursos, pues se hace a través de funciones. Y como es un poquito parecido a YAML, pero es con Python.
Vuelvo a comentarlo, como Pulumi utiliza el lenguaje de programación, pues podemos utilizar la lógica, es decir, si queremos crear 10 instancias, pues utilizaríamos un bucket for y no sería necesario pues, poner 10 veces el código de crear instancia, como es más imperativo, más que declarativo. Vale, lo primero es que se crea una red, después hago una subred, después, súper importante, es crear un router. Para ello necesito saber el identificador de la red externa, para ello tengo que crear una función y me quedo con lo que es la red externa, y para finalizar pues lo que hago es que me quedo con el identificador. Luego creo, conecto la subred al router, creamos los puertos necesarios para las dos instancias, uno para WordPress y otro para la base de datos. Esto lo hago porque después en el script que le voy a pasar en el cloud ini, pues necesito especificarle una IP, y la única manera que he encontrado de obtener o quedarme con la IP ha sido mediante los puertos. Luego le meto los scripts que he creado anteriormente en el cloud ini, y para finalizar pues creamos la instancia y le pasamos lo que es los scripts que hemos creado anteriormente del cloud ini. Luego creo la IP flotante y se la asocia automáticamente a lo que es la instancia de WordPress, que es la que vamos a acceder nosotros desde el navegador web. Y para finalizar, pues le indico aquí que me exporte lo que es la IP flotante de la instancia de WordPress. Por terminar, para que de esta manera no tenga que acceder yo al OpenStack y tenga que copiarlo, sino solamente me lo enseñe y pueda ponerlo directamente lo que es el OpenStack. Luego, he creado dos scripts, uno para la base de datos y otro para WordPress. Esto es por los pasos que es para instalar WordPress, no tiene más misterio, y se lo paso pues, a las dos instancias. Para desplegar el proyecto, pues lo haríamos de la siguiente manera: Pulumi y empezaría como app. Súper importante, como OpenStack no lo tenemos que instalarnos o lo que es el acceso a la API de OpenStack, porque ahora mismo no tenemos acceso a la API de OpenStack. Para ello nos descargamos el fichero RC de OpenStack y lo ejecutamos. Para ello yo ya lo tengo descargado, porque ahora mismo me está dando un error porque no tiene acceso a los recursos de OpenStack. Proyecto. Ya tengo aquí lo que es acceso al OpenStack, y ahora con Pulumi no me debería dar ningún tipo de problema. ¿Ves? Importante, Pulumi aquí nos indica que podemos ver lo que es el despliegue en el navegador web, que ahora lo vamos a ver, y nos indica los recursos que se están creando. En este caso pues se está creando la red de WordPress, la subred, los dos puertos, la interfaz de router, el router y muchos más recursos. Nos indica aquí para finalizar los recursos que nos va a crear, que en este caso serían 11, y para que se vaya creando pues le daremos a que sí. Importante, este proceso lo podemos ir viendo desde forma remota en Pulumi Cloud, y aquí podemos ir viendo que se está ejecutando, y además en el apartado resources pues, se van creando lo que son los recursos de OpenStack. Si nos vamos a nuestro OpenStack en el apartado de red, podremos ir viendo cómo se van creando los diferentes recursos que estamos creando nosotros, que estamos desplegando con Pulumi. Aquí podemos ver que se ha creado el router del WordPress, se ha creado la red, la ha conectado a la red externa, se ha conectado a la subred, y además se ha creado ahora mismo las dos instancias. Una vez que finalice Pulumi, una vez que finalice esto, nos va a mostrar lo que es la IP flotante que se le ha asignado de forma automática a la instancia del WordPress, que es la que necesitamos que se cree, la que necesitamos acceder a ella. Y por último nos dice el tiempo que ha durado, que ha sido 39 segundos. Como podemos ver, se ha creado un escenario completamente nuevo que nos llevaría un día crearlo nosotros prácticamente en un minuto, para que veáis la potencia que puede llegar a tener Pulumi. Ahora, para acceder a WordPress, pues ponemos lo que es la IP flotante que le hemos asociado a WordPress a la instancia y accedemos al WordPress. Importante, puede que como el Cloud ini
está tardando se está ejecutando, pues normalmente tarda un poquito en lo que es la creación del WordPress. Tarda lo que es un poquito. Podemos aquí ver que se está creando. Pasado ese tiempo, pues se creará nuestro WordPress. Pues elegimos lo que es la configuración del WordPress y vamos a ver que funciona correctamente. Para ello le voy a poner el nombre de confirmo. Y se instalará el WordPress. Como podemos ver, no nos ha pedido lo que es la configuración de la base de datos, porque ya en el propio script que hemos creado se crea automáticamente y pues ya tendríamos acceso a nuestro WordPress. Y aquí podemos ver que funciona perfectamente. Para los cambios, por ejemplo, Pulumi es indepotente, es decir, que si realizamos un cambio, pues no ejecuta de nuevo todos los códigos, sino que no ejecuta de nuevo el código, sino que se crea, hacer cambios solamente en lo que es lo necesario. Por ejemplo, si queremos cambiarle el nombre al WordPress, pues indicaríamos aquí el nombre de la instancia del WordPress, lo guardaríamos y haríamos de nuevo un Pulumi app. Pulumi, muchas veces el WordPress o OpenStack no nos permite hacer cambios como el nombre de la instancia. Para ello, Pulumi, como lo entiende, lo que hace es que elimina la antigua instancia WordPress, le da una nueva IP flotante y crea de nuevo la instancia poniéndole el nombre del WordPress. Hay cambios que Pulumi, por ejemplo, no es capaz de hacerlo, pero sin embargo le cambiamos lo que es el volumen de la instancia. Ese cambio pues sí que a lo mejor OpenStack nos lo permite hacer perfectamente. Perdón, que no es modificar, que no es cambiar, ¿no? El nombre este. Ahora, si hacemos de nuevo, pues no debería haber prácticamente problema. Aquí nos indica que se va a modificar lo que es la instancia del WordPress y lo que va a hacer es que se va a cambiar el Travel Name. Entonces le damos aquí así. Empezará, de hecho, posiblemente me haya equivocado de ponerle el nombre del favor. Se lo ponemos y a ver si se modifica el cambio. Y aquí podemos ver que se ha realizado el cambio correctamente. Antes tenía un M1 Medium, o ahora debería tener M1 normal. No se guardan los cambios. Vamos a hacerlo de nuevo porque parece que no se ha modificado el cambio. El problema que está dando es que normalmente el cambio a uno mínimo no se puede hacer, tiene que ser un volumen mayor, por eso nos está dando ese error. Si modificamos el cambio al de la base de datos, que tiene uno normal, sí podemos hacerlo perfectamente. Por eso es el error que nos está dando. Si ponemos M1 Medium a la base de datos, sí que nos va a realizar cambio. Esto no se realiza el cambio porque normalmente es más complicado de menor a mayor. Entonces pues tenemos que hacerlo de menor a mayor. Control más. Aquí el cambio pues sí nos lo va a permitir. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un
AirWeb. Este es el error que nos estaba dando anteriormente. Vamos a ver. Estoy haciendo el cambio. Vale. Como le he hecho anteriormente el cambio a el M1 normal, pues entonces está dando conflicto. Lo que voy a hacer va a ser eliminar lo que es el escenario y lo voy a hacer de nuevo. Claro, que has cambiado. Que antes estaba medium en WordPress y lo he puesto normal y como de más a menos más Claro, hay problemas. Un sabor de más grande, más chico. Entonces lo que voy a hacer eliminar de nuevo el escenario, lo voy a crear de nuevo y voy a hacer No, lo que... podría haber puesto el latch o el latch. Ah, no sabía que había más. Bueno, lo pongo ahora de problema. Lo que voy a hacer es que en la base de datos le voy a poner medium ahora, en vez de normal. Le doy normal y después cambia una medio. Vale, vale. Ahora se está realizando aquí lo que es, está eliminando lo que es el escenario. Aquí podemos ver la topología que se va eliminando lo que es los distintos recursos. Tarda un poquito, obviamente. Ya hemos mostrado cómo se borra. Sí, sí. Pero ahora tengo que levantarlo de nuevo con los cambios que hay. Y voy a realizar lo que es la modificación para que se vea que es indepotente. Vale. Y después de esta demo, vas a hacer una demo con Kubernetes. Esa es más rápida de realizar. Aquí podemos ver que se está otra vez generando los recursos. Si nos vamos al OpenStack, podemos ver que se están creando aquí de nuevo los recursos, que ya lo he mostrado anteriormente. Y tarda un poquito en crearse los recursos. Lo que más tarda es la creación de las instancias, porque se está pasando lo que es el cloud init, entonces pues echa un poquito más de tiempo. Y aparte es lo más pesado de crear los recursos. Ahora se está asociando lo que es la IP y poco más. Aquí podemos ver que en las instancias que tenemos creadas, la base de datos tiene M1 normal. Si se lo ponemos ahora a M1 medium y hacemos el cambio, vemos que se está actualizando lo que es el flavor name de la base de datos. Le indicamos que sí. cualquier cambio que se haga a la infraestructura habría que hacerlo en el fichero de... El main.py, que es el correspondiente a... Porque si tocas directamente la infraestructura te estás perdiendo la coherencia entre lo que tienes descrito en Pulumi y lo que realmente tienes. Sí, y aquí podemos ver que se ha realizado el cambio y hemos pasado de tener un M1 normal a debería tener M1 medio, pero creo, aquí está. Se ha cambiado, se ha hecho el cambio. Para eliminarlo, como he mostrado anteriormente, destroy. Ahora voy a pasar a lo que es la demo de Kubernetes. Para ello voy a iniciar MiniQ. Ahora control más, ahí. Y inicia MiniQ mientras se está eliminando lo que es la anterior demo. Iniciamos MiniQ, vale. Importante, en MiniQ tengo declarado en el etc ya lo que es el nombre la IP del MiniQ y el nombre del dominio que le voy a poner al Ingre, porque de esa manera para poder acceder desde el navegador web con el nombre del dominio. Para eso hemos creado el Ingre en Pulumi. Vemos que se está eliminando esto, se está iniciando esto y tenemos aquí súper importante lo que es la IP junto al nombre del Ingres que vamos a crear ahora con Pulumi. Ya tenemos iniciado MiniQ y ahora vamos a pasar con la demo de Kubernetes para crear proyectos.
mismo paso que me he indicado anteriormente. Mostramos el código de Pulumi. Esto podemos eliminarlo, esto podemos cerrarlo también. Y con Pulumi pasaría exactamente, con Kubernetes sería exactamente igual que en OpenStack. Declararíamos lo que es el deployment, el volumen para la base de datos, los secrets. Súper importante. Tenemos que indicar aquí si vamos a utilizar MiniQ o no. En mi caso, como voy a utilizar MiniQ, estaría a true. Para ello es súper importante poner este comando Pulumi consiste MiniQ true para indicar que estamos utilizando MiniQ, para que se nos cree el fichero de configuración pulumi.d.llama para indicar que estamos utilizando MiniQ. Si no estamos utilizando MiniQ, pues, en vez de ponerlo en true lo ponemos en false. Por si queremos utilizar aquí K13 o otra distribución de Kubernetes. Vale, declaramos el código, los deployments, los services y por último el ingre, que como hemos visto anteriormente, pues tenemos que ponerle el nombre del dominio que le hemos puesto en el etc host. Guardamos los cambios y con pulumi pues desplegamos lo que... Perdón, porque anteriormente se ha creado el proyecto y no lo he eliminado, entonces voy a eliminarlo. Porque anteriormente he probado esto y se me ha olvidado eliminarlo en la anterior sesión. Se elimina lo que es, al igual que en OpenStack, eliminando lo que son los recursos de Kubernetes. Y ya sí que podemos, aquí podemos ver que no tenemos nada creado. Y si hacemos un Pulumi, pues se nos empezaría a crear lo que es los recursos de Pulumi, de Kubernetes. Se nos crearía lo que es el volumen, los services, el secret, el ingre, que es el más importante y es el que más va a tardar. Va a tardar alrededor de unos 30 segundos, unos 40 segundos. Y al igual que en OpenStack, pues podemos ver el despliegue en Pulumi Cloud. Mientras se está creando lo que es el ingre, que es lo que más tarde, también debo aclarar que Pulumi tiene una inteligencia artificial en la cual podemos acceder y podemos indicarle qué tipo de recursos queremos desplegar o implementar en nuestro OpenStack o en nuestro Kubernetes. En diferentes tipos de código de programación podríamos poner créame una instancia en OpenStack con Python o con Go y aquí se nos generaría el código. Como Pulumi no tiene tanta documentación, pues la inteligencia artificial pues, nos podría ayudar un poquito más a lo que es a crear código, pues si nos quedamos atascados en algún momento y ya se hubiera creado lo que es el escenario de Kubernetes. Hacemos un geto y podemos ver que se ha creado perfectamente lo que son el service, los deployments, el PVC y el ingre del WordPress. Para acceder a WordPress, control O y se nos crearía el WordPress para instalarlo igual que hemos hecho con OpenStack. Al igual que en OpenStack, pues podemos hacer aquí un cambio. En vez de poner que se llame www.wordpress.local, podemos poner que se llame wordpress.local y hacemos el cambio. Nos indicaría que se está cambiando, concretamente lo que es el ingreso del WordPress y empezaría lo que es el cambio. Kubernetes, a diferencia de OpenStack, creo que la realización de los cambios es mucho más sencilla porque a lo mejor es más flexible a la hora de realizar cambios que OpenStack, por eso a lo mejor a la hora de hacer cambios en Kubernetes es mucho más sencillo. Y podemos ver aquí que ha cambiado el nombre del dominio. Al final depende de lo que te deja hacer la API del servicio que estás configurando y depende de la implementación que tenga Pulumi de esa API. Depende de lo que te deje, porque a lo mejor en las instancias lo que te he comentado, en OpenStack a lo mejor es mucho más sencillo cambiarle el nombre a la instancia, pero con Pulumi no lo entiende, entonces lo que hace es que te elimina la instancia y te la vuelve a crear. Es un poquito más enredado.
Bueno, hasta aquí las demostraciones, conclusiones. Pues la conclusión que he llegado es que si nos introducimos lo que es el mundo de la infraestructura como código y a lo mejor no tenemos mucha idea de lo que es el mundo de esto y sabemos, por ejemplo, un lenguaje de programación concreto como Python o Java o Go, pues a lo mejor adentrarte en lo que es el mundo de la infraestructura como código es mucho más sencillo con Pulumi. Sin embargo, por ejemplo, en Ansible pues, tienes que aprender YAML, con Vagrant tienes que aprender HashiCorp, pero si tú vienes ya sabiendo lo que es un lenguaje de programación y necesitas pues, crear una infraestructura, pues a lo mejor con Pulumi es mucho más fácil de hacerlo. Además, la instalación es muy sencilla porque yo lo he venido aquí y lo he instalado en 5 minutos, que es muy sencillo de utilizar y de aprender. La única inconveniente que a lo mejor necesita lo que el inconveniente es que necesita internet para a lo mejor hacer ciertos tipos de cambios, porque hace la petición. A lo mejor. Cuando hace un Pulumi New te pide lo que. Sí, pero a lo mejor para tener registro en la página web, en el Pulumi Cloud, pero a lo mejor. Se puede configurar o no es necesario, si no tienes esa conexión a internet, simplemente lo que pasa es que no se va a registrar por Pulumi. Sí, posiblemente. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Antonio, pues muchas gracias. Mira aquí, ¿no?